Bueno, muchas gracias, Miqueas. Te agradezco mucho. Bueno, y nos alegra mucho tener a Patricia ya hoy. Bueno, ayer, Patricia, estuvimos hablando de lo siguiente. ¿Quién quiere comenzar haciéndole un resumen a Patricia? Mira, yo Diciendo quizá, les ahorro el sí, trabajo a mis a ver, compañeros. Pude, después de venir de hacer mi trámite que tenía que hacer, pude ver los videos. Así bueno. Ah, es una que, genia, Patri, ¿eh? así que, de verdad que me he quedado muy satisfecha, muy feliz, porque eh, tengo yo un tipo de espiritualidad que hay veces no ha sido comprendida o entendida de repente como yo la veo, como yo la he vivido, Sí, como la sigo viviendo, ¿no? Entonces, sí, esto de verdad me ha causado mucha felicidad saber de que están en ese intento de encontrar un encuentro, ese equilibrio que hablaba Jerónimo, ¿no? Ese equilibrio que tiene que haber para que las cosas puedan caminar y con amor, ¿no? Sobre todo eso, con mucho sí, amor, con mucho sí. amor. Así que No, muy, aplausos, Patricia. Gracias. no, muy Gracias por contenta, el muy feliz, esfuerzo. muy interesante. Antes Patricia es la que nos va a hacer el resumen, o nos hizo ya el resumen. Sí, y justo Bueno, ve que importante es esto, lo del silencio. Fíjese que comentaban de varios autores y yo en los sí, estudios me quedé mucho con ese autor, Richard Foster, sí, que también habla sobre la disciplina del silencio. sí, Y es una experiencia que yo la viví en un momento dado y no sabía que era como, lo podía ver como un tipo de disciplina, ¿no? sí, De verdad que no lo sabía. O sea que varios sí, sí, conceptos son los que ahora estoy sí, entendiendo con sí, no, nombre. me alegra mucho, Patricia. Y bueno, en el caso de Richard Foster, que lo vamos a ver hoy, y lo vimos en junio también cuando vimos los 6 enfoques de espiritualidad que él presenta. El enfoque contemplativo, el enfoque social, el enfoque sacramental, el piadoso, los otros más. A él se le debe agradecer que fue casi de los primeros evangélicos que entró a tratar el tema de la espiritualidad, cuando casi que en ningún seminario de América Latina había un curso de espiritualidad. No, no lo sabía. Y bueno, si lo hubo, yo no me di cuenta, aunque estaba muy cerca de las instituciones teológicas, porque del 95 al 2000 yo fui rector del Seminario Bautista en Cali y participaba de las redes de seminarios de América Latina, y espiritualidad no se escuchaba vida cristiana, y cosa llamativa, vida cristiana era un curso para las mujeres, no para los hombres. Y en vida cristiana se enseñaban incluso temas como recetas de cocina. Yo recuerdo, eso ya fue por los 80s. Bueno, pero Foster tenía, creo que tiene todavía un equipo de investigación, y venía haciendo investigaciones sobre la historia de la espiritualidad, los enfoques de la espiritualidad, y llegó a lo que dice Patricia, a un librito que se llama Alabanza a la disciplina. Ya después lo volvieron a sacar. Ese libro se los puedo pasar. Ahí está. Eso, Miqueas, qué bien. Alabanza a la disciplina. Después sacaron una nueva edición muy bonita que se llama Celebrando la disciplina. Celebrando la disciplina. Entonces, Foster lo que hace es poner 12 disciplinas espirituales para el crecimiento. Entonces, crecimiento espiritual. Ahí pone la disciplina del silencio, pero nos hizo el gran favor de poner disciplinas como el silencio en un momento en que el mundo evangélico se reducía a 5 disciplinas, que las mencionamos ayer: oración, Biblia, culto, diezmo y evangelización. Ahí estaban como las 5 que se le enseñaban a una persona
que recién llegaba a la iglesia o estaba en un proceso de bautismo o de discipulado. Pero Foster dice, no, hay otras. Lo que pasa es que esas otras, como el silencio, el retiro, la peregrinación, el consejo, el acompañamiento espiritual, pues nosotros pensamos que eso era para la Iglesia Católica y en América Latina todo aquello que tuviera algún viso de católico no queríamos saber nada con eso. Ahí nos hicimos un gran daño, ¿no? Porque esas disciplinas no eran estrictamente católicas, eran herencia de la historia cristiana en general. Pero ahí estaba silencio. Y como les decía ayer, más que ofrecer descanso, el silencio permite el encuentro con uno mismo, que es un tema grande de la espiritualidad. Vamos tras el encuentro y el reconocimiento de nosotros, nosotras mismas, y que es una tarea grande, ¿no? Es una tarea espiritual gigante. Muy bien, algo que quedó resonando de las horas que estuvimos ayer. Si alguno de los que estuvo, incluida Patricia, que ya estuvo, si tienen alguna resonancia, algo que quedó como inquietud, como pregunta, como aporte, este es el momento. Si hubiera algo pendiente de lo dicho ayer. Si no, entonces vamos con lo siguiente. Vamos a entrar entonces en esta parte. Perdón, esta no es. A ver, a ver, a ver. Discúlpeme, pongo la otra por acá. Aquí sí está. Aquí estamos. Ahí, perfecto. Bueno, vamos a encontrarnos de nuevo con algunas definiciones. Ya habíamos visto unas en junio, pero pues no sobra traer otras porque como decíamos, definir la espiritualidad no se agota, no se agota con algunos autores. Siempre que uno encuentre alguna definición le va a ayudar a complementar algún aspecto que el otro no dijo. Entonces, José María Martínez, este es un español, quizá también de los primeros libros en temas de espiritualidad en el mundo evangélico en español. ¿Quién nos lee esta definición de Martínez? Voluntario, voluntaria. Yo lo leo. Gracias, Romy. La espiritualidad cristiana es el camino de la comunión con Dios, de la obediencia a su palabra y del servicio en su reino. Es la manifestación visible de la historia de la salvación, en la que se hermanan teología y experiencia. Bueno, gracias. Bueno, muy evangélica la definición. Noten cómo afirma lo de comunión con Dios, obediencia a su palabra. Son términos muy evangélicos. En lo evangélico siempre de obediencia y de servicio a su reino, de compromiso. Resalto camino de la comunión con Dios. Sí, es un camino, como decíamos en junio, que nos humaniza, que siempre conlleva plenitud de vida. Es la búsqueda de lo que Jesús habla en Juan 10:10. Es camino de plenificación humana, por lo tanto, de comunión con Dios. Sí. Entonces resalto esa parte, pero con lo que decíamos ayer de experiencia, teología, mística, me gusta que él al final dice, en la que se hermanan teología y experiencia. Teología y experiencia. Y seguimos usando esa división
aunque esa división en la práctica a veces no exista o no debiera existir, pero la usamos más por vía pedagógica. Cuando hablamos de teología estamos pensando en la creencia, generalmente el uso de la razón que piensa lo que cree. Pero cuando hablamos de la espiritualidad, hablamos de la experiencia, lo que vive aquel que cree. Entonces Martínez dice, pues en verdad la espiritualidad une pensar con sentir, creer con experimentar. Me gusta esa última parte. Bueno, ahora uno de los, para mí, maestros en lo personal, en estos temas de espiritualidad es Moltmann. Moltmann es un alemán, quizá dicen el teólogo vivo más importante. Ya él creo que está llegando, si es que no llegó a los 90 años. Muy amigo de las teologías latinoamericanas, muy amigo de Nicaragua. Venía una vez al año y ya por razones de salud no volvió. Es un teólogo de la Iglesia Evangélica Alemana, pero es de los gigantes de la teología del siglo XX. Este es el proponente de lo que se llama teología de la esperanza. Teología de la esperanza, es el gran maestro de ese tema. A mí me ha orientado muchísimo la perspectiva que él tiene de espiritualidad. ¿Quién nos lee estos dos párrafos de Moltmann? Voy. Gracias. Espiritualidad significa literalmente una vida en el Espíritu de Dios y una relación vital con este Espíritu. En sentido estrictamente cristiano, el término espiritualidad significa la vida nueva, como dice Pablo. Espiritualidad es vitalidad. El espíritu son las ganas de vivir que nos embargan y las fuerzas del espíritu son las fuerzas de la vida que despierta en nosotros. Bueno, te agradezco. Linda esa última parte, ¿eh? Dice, porque la relación que él hace es espiritualidad y vida. Entonces dice, espiritualidad es vitalidad, es ganas de vivir, porque donde está el espíritu, lo que hay es ganas de vivir. O sea, no podríamos decir, como se dijo en algún momento o en algunos momentos, que espiritualidad es sufrimiento y tristeza, es resignación, es sufrimiento. Imagínense que hubo épocas en que los que querían ser espirituales se flagelaban, se golpeaban el cuerpo porque llegaron a pensar que si espiritualidad era la vida en el espíritu, el problema era la carne y esa carne había que sujetarla. Se hizo esa dicotomía carne-espíritu y si yo soy espiritual busco lo espiritual, no lo carnal. Entonces él dice, no, por ahí no es. En verdad, espiritualidad es tener el espíritu en lo que somos, si quiere decirlo, en la carne, para que la carne sea parte del placer de vivir. Entonces él dice, es vitalidad, son ganas de vivir, son ganas no de maltratar el cuerpo, de cuidarlo. De allí esa implicación de espiritualidad y cuidado de sí mismo. Allí donde hay una persona espiritual, hay una persona que se cuida a sí mismo y cuida a los demás. Entonces dice, es ganas de vivir, es ganas de servir, porque ahí está el espíritu y el espíritu es vida. Son ganas de vivir que nos embargan y las fuerzas de ese espíritu son las fuerzas de la vida que despierta en nosotros y despierta vitalidad. No sé si quieren hacer algún comentario a esta introducción de Martínez y Moltmann, porque eso nos pone en orden en lo que vamos a decir ahora, pero no sé si tengan algún comentario. No, profe, iba a decir lo mismo de la experiencia de Martínez, que justamente del misticismo que estábamos hablando ayer, ¿no? No solamente en la teoría o en la teología, sino esa experiencia
necesaria para la espiritualidad. Sí, 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 así es. Sí, me gusta que él está, dice, le está hermanando. Hay que hermanar razón y corazón. Bueno, muy bien. Entonces, dicho esto, uno se podría preguntar, Perdón, sí, profe, dale, hay un libro de Molman, Experimento Esperanza se llama, donde él habla de llevar la espiritualidad a otros lugares, ¿no? A otros ambientes que nosotros habitamos. Por lo general dice que la gente se va de la iglesia y busca en otros lugares. Eh, pero él sugiere que no, que desde la iglesia podamos habitar otros lugares con ese mensaje, en otros sí, espacios. sí, sí, y bien, está recordando ahí el tema central de él, que es la esperanza. Entonces dice, donde hay esperanza, hay ganas de transformar el presente. No es una esperanza que nos lanza solo al futuro y nos deja esperando algo allá, sino que como yo espero algo allá, transformo lo de acá. Por ahí se dieron los diálogos con la teología de la liberación. No siempre fueron diálogos muy cordiales. Molman tenía unas perspectivas un poco distintas, pero mantuvo siempre ese diálogo saludable entre teología europea, teología de la esperanza y teología latinoamericana de la liberación. Pero claro, ya en el campo de la espiritualidad uno diría un componente esencial de una vida espiritual es la esperanza. Una esperanza que transforma su presente, una esperanza que se compromete con las transformaciones del presente. Bueno, si nos vamos a hacer ahora la pregunta, con lo que hemos visto hasta aquí, en junio y ayer, si uno quisiera hacer unas propuestas de pastoral de la espiritualidad para ayudar a las transformaciones necesarias de nuestras iglesias, ¿qué, qué ejes, qué temas, qué cosas no deberían faltar? ¿Qué fundamentos debería tener una propuesta que nos ayude a transformar nuestras formas de vivir la fe? Eso es espiritualidad, las formas como estamos viviendo la fe. En medio de comunidades de fe donde seguir a Jesús muchas veces significa solo tener vida eterna. Comunidades de fe donde estamos viendo cómo florecen los conservadurismos, los fundamentalismos, las lecturas literales de la Biblia, la exclusión a sectores de la sociedad, la negación de derechos. O sea, estamos viviendo un momento crítico en nuestras iglesias. Entonces, ¿cómo tratar eso que no sea solamente desde el punto de vista social y político? En la discusión social y política que bastante va a ayudar, pero lo propio de nuestras iglesias, el campo de mayor oportunidad para la transformación, pues es precisamente el campo de la espiritualidad. ¿Cómo seguimos a Jesús en una sociedad como la que estamos teniendo ahora? Entonces la pregunta vuelve, ¿cuáles serían los ejes que hay que tener en cuenta para una propuesta pastoral que ayude a acompañar en formas diferentes, pertinentes y contextuales la vida espiritual de nuestras iglesias? Si hacemos esa pregunta y dejo que ustedes respondan, ¿qué cosas no deberían faltar en un programa pastoral que acompañe, vamos a llamarlas las nuevas formas de vivir la fe en el contexto en el que estamos hoy? ¿Qué cosas incluirías o qué cosas diríamos no deben faltar allí? Elementos, asuntos teológicos. ¿Qué piensan? Eh, el amor, el amor y las relaciones entre, fortalecer las relaciones primeros en la comunidad,
Porque cuando eso sucede y vos conocés lo que está pasando, el que tenés al lado, cuáles son sus problemas, cuáles son sus situaciones, un poco dejás de mirar para adentro y empezás a tratar de acompañar al otro en su dolor, y eso ayuda a estar preparados para recibir a los que van a venir. Sí, O sea, el amor como base, ¿no? Y la comunión entre los que forman parte de la comunidad, siempre con un corazón abierto a recibir a otros, a buscar a otros y a recibirlos, claro, ¿no? claro. No Sí, encerrados en sí mismos. sí, sí, sí. Ese Bueno, es pero imagínate que ahí solo alrededor del amor tendríamos prácticamente todo. Imagínate desarrollar programas que apunten a iglesias más amorosas, más a iglesias compasivas. más compasivas, que vivan ese amor en su comunidad y sean expresión de ese amor hacia afuera. Claro, Entonces, eso sería contundente, más amplio, claro. claro, y contundente porque imagínate lo que estamos viviendo hoy en la sociedad no es amor, es odio, es rechazo, es exclusión, incluidas las iglesias, Sí, sí. más en estos contextos políticamente tan polarizados. ¿Cómo lograr, por ejemplo, en la Argentina, en esa época preelectoral, conciliar y vivir el amor entre quienes siguen a un candidato y quienes siguen al otro? Sí, eso fue terrible acá, profe, ¿eh? Yo lo he vivido Pero imagínate que personalmente. es, claro, claro, y es un Hermanos, ejemplo, hermanos peleándose, bloqueándose, sí, enojados por los estados unos de otros. Son una locura total, sí, que desde pero afuera duele. sí, pero mira, ese es un buen ejemplo. Poner el contexto político en el que tenemos y decir, un distintivo de la espiritualidad cristiana es el amor. Y el amor se practica en la diferencia política. Bueno, Claro. ¿cómo se vive eso? Y en el caso de Jesús, ¿no? En el caso de Jesús tenía a un celote como Judas, que es el movimiento radical que espera que el imperio romano caiga por la acción armada, la subversión celote. Pero Era había un público, El Bonhoeffer de ese tiempo. sí, pero estaba también Mateo, un publicano que le cobraba los impuestos a Roma. ¿Cómo dormía esa gente junta? ¿Ves? Entonces, esperar que la iglesia vote toda por el mismo candidato, imposible. Pero ¿cómo vivir el amor en la diferencia? Entonces, ese es un eje. Mire, es que la espiritualidad de Jesús es la espiritualidad del amor y el amor al diferente. E incluyamos algo, que eso es distintivo de la fe cristiana, el amor al enemigo. No es solamente la tolerancia con el enemigo, sino el amor al enemigo. Entonces allí tendríamos un elemento muy, muy novedoso y muy necesario. Imagínense lo que estoy diciendo, que el amor llega a ser un elemento novedoso, cuando debería ser lo básico, lo obvio. Pero no, es que sabemos que no está funcionando así. Entonces proponer como eje de la espiritualidad el amor es recuperar la esencia del evangelio y es enfrentar las situaciones que tenemos allá en el sur y por acá, en las sociedades tan polarizadas, tan excluyentes, sociedades que viven en permanente confrontación. Y bueno, pase de ahí a tratar de ver cómo el amor podría ser también solución para situaciones de guerra y de invasión como lo estamos viendo hoy. Entonces ahí está un eje de la espiritualidad de Jesús, de la forma como vivimos el Evangelio. A ver, otra que ustedes dirían no puede faltar en un programa de pastoral de la espiritualidad. Buen día a todos. Disculpa, Buen día, Claudia. No, tuve bienvenida. que- gracias. Yo pienso que para un programa, bueno, lo del amor es básico, ¿no? Realmente, como Sí, decía, pero recuperando lo que hablábamos ayer sobre la mística, programas que den lugar a la mística equilibrada, pienso, ¿no? Con la sí, enseñanza bíblica, pero de esa lectura comunitaria, de esa lectura
que sea la palabra viva, pero al alcance de todos. Sí, O sea, equilibrar la espiritualidad con el conocimiento de la palabra. claro, Con un no, y poco me gusta mucho como lo estás diciendo, ¿sí? Porque estás hablando de esa lectura comunitaria. Pudiéramos hablar de una espiritualidad que apunte a una real experiencia espiritual fundamentada en la palabra. Experiencia del espíritu fundamentada en la palabra. Entonces van de la mano esas dos y que decíamos, cuando hablamos de la mística dentro de los enfoques protestantes, allí tenemos una referencia que de alguna manera regula la experiencia, que es la palabra, como para no decir que toda experiencia pues es válida. ¿Quién regula la experiencia? Entonces nosotros decimos la palabra. Entonces tendríamos ahí un segundo eje muy claro. Esto de dar más énfasis a la experiencia de fe, a la experiencia que transforma, a la experiencia que llena la vida de alegría. Pero esa experiencia fundamentada en la palabra. Entonces va muy bien con ese equilibrio. A ver, uno más. La gratitud como práctica. La práctica de la gratitud. Sí, creo que es algo que muchas veces solamente lo decimos en palabras, pero no en hechos. Sí, Cuando lo más fundamental creo que es hacerlo, no hablarlo, ¿no? Y no decirlo, o sea, lo haces, pero no estás pregonando en qué cosa estás haciendo. Es sí, hacerlo en un sí, día a día, en un compartir, sí. en dar unos buenos días con alegría y de corazón, o un buen abrazo, ¿no? Bueno, Creo que va, claro. creo que va. No, no, y me gusta que le estás poniendo, Patricia, como eje fundamental. Eh, Habría que pensarlo, ¿cómo se implementaría un programa así? Por ejemplo, una iglesia, ya dijimos, amorosa. Patricia agrega una iglesia que haga de la fe una experiencia, pero fundamentada en la escritura. Y ahora estamos agregando otra. Una iglesia, que podríamos decirlo así, una iglesia graciosa, porque gratitud viene de gracia, la misma raíz de gracia. Una iglesia agradecida, una iglesia que ponga por encima la gracia de lo que tiene y no el faltante de lo que aún no ha llegado. Esto de Pablo de vivir siempre agradecidos, vivid siempre gozosos, dad gracias en todo. Ahí tenemos un eje que para Pablo también era fundamental. Tendríamos que pensar qué significaría una iglesia agraciada o graciosa o agradecida en los contextos actuales, por ejemplo, del Cono Sur y del mundo en general. ¿Qué significa que vamos a promover agradecimiento en sociedades como las nuestras, donde hay tantas cosas que nos faltan? ¿Qué sería o cómo sería promover agradecimiento en comunidades vulnerables donde no tienen segura la comida de la próxima semana? ¿Ves? Habría que ponerlo en ese contexto y comenzar a pensar qué significaría gratitud. ¿O acaso la gratitud es solamente para comunidades de clase media que tienen asegurado todo su sustento y su trabajo? Ahí el texto bíblico nos podría ayudar mucho, porque cuando Pablo dice, eh, vivid siempre contentos, agradecidos, dad gracias por todo, está hablando en contextos de mucha necesidad. Entonces, qué agrega la gratitud a una vida cristiana? Y otra pregunta, ¿qué le agrega a la vida para que sea más plena? ¿La vida es más plena cuando es más agradecida? ¿Ves? Por ahí habría que plantearlo. Porque una vida que no es agraciada, que no vive de la gracia, es una vida desgraciada.
como que las mismas palabras nos van orientando, ¿no? Es que allí donde se quita la gratitud hay desgracia. No se reconoce la gracia de Dios, la gracia de la vida. Entonces miren que son elementos que uno podría pensar, pues, obvio que hay que dar gracias, pero eso no se ha vuelto ya obvio. Hay que replantearlo en los actuales contextos del mundo de hoy. El tema de la gracia, muy cercano al tema de la gratitud y de cómo vivir la fe cuando hay y cuando no hay. Lo necesario para la vida. Cómo vivir agradecido cuando el candidato de uno no gana. ¿Qué es lo que significa ser agradecido? Bueno, son temas que habría que implementar pues para un programa así. A ver, pongo otros porque estos que ustedes están diciendo me gustan muchísimo, pero agrego unos más que son fundamentales. Alguien que nos lea este texto primero, por favor. Ahí estamos en Marcos 12. Uno de ustedes, una que nos lea. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Todo el texto, solo lo resaltado, perdón. Todo mejor, sí. Bien. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Bueno, muchas gracias, te agradezco. Bueno, siempre ellos vienen con sus preguntas. En este caso están trayendo una pregunta que ya tenía varios siglos, varios siglos. En medio de tanto mandamiento, en medio de tanta ley, en medio de tanta ordenanza, si uno fuera a priorizar cuáles serían los más importantes, y esa era una discusión que se había tenido en las escuelas rabínicas. Quizá quien más avanzó fue Miqueas, que dice, mira, hay tres cosas: hacer justicia, amar misericordia. Miqueas estaba también dentro de ese plano de la pregunta rabínica de qué es lo más importante para Dios. Miqueas da una clave para una nueva espiritualidad. Mire, la clave está en la misericordia, la clave está en el amor, la clave está en la justicia. Esos referentes que pone Miqueas. Bueno, pero aquí vuelven con la pregunta. Y Jesús dice, bueno, en medio de tanta discusión de toda la cantidad de mandamientos que tenemos, entonces Él los centra en lo que mencionamos ahora, el amor. El amor. Dice, amarás al Señor tu Dios, amarás al prójimo y te amarás a ti mismo. Entonces, miren el eje que pone Jesús, lo acabamos de mencionar también en la conversación, el eje del amor. En Mateo 25, Jesús avanza y reduce todo a un amor, que es el amor al prójimo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Entonces dice, Señor, ¿y cuándo te vimos así? Bueno, cuando lo hicieron a uno de estos, a mí me lo hicieron.
Por lo tanto, expresas el amor al Señor tu Dios cuando te acercas de manera práctica y concreta al prójimo. Y quien ama al prójimo se está amando a sí mismo. Entonces dicen que en Mateo 25, Jesús completa esa pregunta. Nos encontramos con Dios en el rostro del otro, que ese es un distintivo de la espiritualidad del Nuevo Testamento. A Dios, si la espiritualidad es la búsqueda de la comunión con Dios, Martínez, la comunión con Dios no cuesta mucho. Costaría mucho si la buscamos hacia arriba, pero no costaría mucho si la vemos en el rostro de la persona más necesitada. Entonces Jesús pone varios sectores, ¿no? El que está en la cárcel, el que está desnudo, el que no tiene que comer, el forastero. Y ahí en el rostro del otro tenemos el campo amplio de nuestra vivencia espiritual. Nos encontramos con Dios en el prójimo más necesitado. Bueno, son preguntas que nos hacemos hoy en un contexto muy diferente al de Jesús, pero teniendo en cuenta que la respuesta sigue siendo y será siempre válida. El eje central de la espiritualidad cristiana está en el amor. Bueno, lo habíamos dicho y ampliando esa respuesta es lo que vamos a hacer ahora. Ponerla en otras palabras que nos puedan orientar para lo que estamos llamando aquí una propuesta de pastoral de acompañamiento espiritual hoy. A ver, yo pondría un eje. Tiene que ser una espiritualidad cristocéntrica. Hay una palabra que a mí me está gustando más, que es jesuánica. El centro es Jesús. El centro es Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros queremos aprender qué significa ser espiritual, lo encontramos en el Jesús de Nazaret. No vamos a meternos ahora con el Cristo de la gloria. No, aquí estamos haciendo énfasis más en el Jesús de los 4 evangelios. Por lo tanto, sería priorizar también los evangelios para reconocer allí cómo es que se experimenta la espiritualidad cristiana. Entre los evangélicos hemos sido más dados, por ejemplo, a ser más paulinos que jesuánicos. Pablo complementa, Pablo es un gigante, Pablo es Pablo. Pero es que antes de Pablo está Jesús. Pablo lo que está haciendo es vivir su fe y predicar su fe en un contexto distinto al de Jesús, donde es muy necesario sistematizar la experiencia en la misma medida en que se está viviendo. Pero Pablo es un sistematizador de la fe, además de un organizador de la estructura cristiana. ¿Quién debe ser pastor? Marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero. Él está tratando de organizar algo que a Jesús ni se le pasó por aquí. Eso se lo dejó a los discípulos. Entonces Pablo se concentra más en la estructura de la comunidad y en darle orden a la teología cristiana. Imagínense esos primeros 7 capítulos de Romanos, una profundidad muy grande. Tienen valor, pero la fe nuestra está fundada en Jesús. Pablo explica esa fe, pero nosotros tenemos que ir al meollo, que es Jesús, y que son los 4 evangelios. Creo que muchas de las discusiones que hoy tenemos en las iglesias se resolverían con la pregunta, ¿qué haría Jesús? La famosa pregunta de una novela de hace muchos años, que se llama En mi lugar.
Es una novela que dice que una iglesia fue transformada cuando un día se hicieron la pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar como artista? ¿Qué haría Jesús en mi lugar como abogado? ¿Qué haría Jesús? Y que la iglesia va transformándose en la medida en que van respondiendo esa pregunta. En mi lugar se llama la novela. Sheldon, creo que era el autor, es el autor de esa novela. Pues bueno, es ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús frente a un proceso electoral como el que acaba de vivir Buenos Aires? ¿Qué haría Jesús frente a un conflicto armado como el que hemos tenido en Colombia? ¿Qué haría Jesús en una situación como la que está viviendo El Salvador con Bukele? ¿Qué haría Jesús frente a la discusión de derechos de diversidad sexual? ¿Qué haría Jesús? Porque Jesús tiene una gran ventaja y es que Jesús responde esas preguntas no a partir de el tema, sino de los casos en concreto. Señor, ¿qué hacemos con el adulterio? Aquí hay una adúltera. Y Jesús dice, el problema no es el adulterio, el problema es que van a apedrear a la adúltera. Yo la pregunta que les hago es, ¿qué hacemos con la persona? Con el caso, no con el tema. No, es que la ley dice que se apedrea. La ley que espere. Aquí tenemos un ser humano. Y eso nos ayudaría porque, como les digo, tenemos más la tendencia a discutir el tema. Pero cuando vemos los casos, entonces ahí poner a Jesús como referencia de nuestra espiritualidad nos puede ayudar a resolver muchos temas que hoy son polémicos. Entonces estoy diciendo, el fundamento de la fe evangélica se encuentra en Jesús de Nazaret, en sus enseñanzas, su modelo de vida, aspiraciones por el reino de Dios. Jesús, tal como nos lo presentan las Escrituras, es nuestro fin y modelo en nuestra forma de vivir la fe y cumplir la voluntad del Padre bajo la dirección del Espíritu, que es también otra forma de presentar espiritualidad. Es buscar hacer la voluntad del Padre siguiendo el modelo del Hijo, teniendo la inspiración del Espíritu y complementaríamos acompañados por la comunidad de fe. Entonces pienso que aquí hay un eje central, que es el eje Jesús en el centro de nuestra espiritualidad. A ver, un segundo tiene que ver con la radicalidad del Evangelio. Radicalidad. Ahí me estoy refiriendo a llevar hasta las últimas consecuencias esto que decimos de ser seguidores de Jesús. La radicalidad para vivirla. La profundidad del compromiso que hoy tiende a diluirse. Quien modela radicalidad es Jesús. Entonces, ¿cómo promover una espiritualidad radical? Radical no significa fanática. No. Radical tiene que ver con la raíz, conecta con lo verdaderamente fundamental para nosotros. Si por nuestra fe afirmamos que Dios es el único gobernador del universo, que su iglesia es el pueblo que conoce ese misterio de Dios y lo que Dios busca hacer en el mundo, y que esa iglesia que conoce el propósito de Dios se justifica como tal, solo en la medida en que contribuya a la realización de ese reino, Dios gobierna, la iglesia interpreta ese gobierno, la iglesia promueve ese gobierno, ese reino. De allí surge la pregunta, ¿cómo resaltar esa verdad para que se traduzca en una fe más radical, comprometida, pertinente, en medio de las necesidades que tenemos hoy? Una fe radical significa una fe comprometida con lo que se comprometió Jesús, preocupada con lo que le preocupó a él.
Entonces yo rescato allí esa palabra de radical, porque creo que le da un tono a la fe, que es el tono que Jesús mismo quiso darle. Una fe de compromisos, de apuestas por la vida, por los temas sociales, por lo que hablábamos ahora de Mateo 25, que vive esa radicalidad. Y de eso mucho nos habló la teología latinoamericana de la liberación, que vamos a ver ahora un poquito más de ella. Bueno, yo agregaría algo que he comenzado a llamar espiritualidad cívica, siguiendo esa expresión de un pastor de Brasil, muy amigo, René Kivin. Él comenzó a dar una serie en su iglesia sobre espiritualidad cívica, y él decía es que la espiritualidad no se puede quedar solamente en lo eclesial. La espiritualidad tiene que expresarse en nuestra vida y en nuestro comportamiento ciudadano, nuestros compromisos políticos. Una espiritualidad cívica, una espiritualidad que no se quede solamente en la iglesia, en las prácticas internas de la iglesia, sino que esas prácticas te ayuden a proyectarte hacia afuera. Si nuestra fe proclama el efecto que Jesús reconcilia todo, pues nosotros tenemos que ver cómo vivimos la reconciliación que Dios quiere en el mundo y cómo la hacemos efectiva en un mundo que no está reconciliado. Estamos viviendo, decíamos ayer, en el continente más desigual del planeta, más desigual. Ahí no hay reconciliación. Una sociedad tan fracturada socialmente. Entonces, ¿cómo opera la espiritualidad en el campo político, en la búsqueda de políticas públicas que puedan brindar protección, puedan asegurar derechos, puedan velar por las minorías, puedan asegurar los mínimos para la subsistencia? ¿Cómo la iglesia puede hacer incidencia pública? ¿Cómo dialoga con las instancias de la sociedad civil, las instancias políticas? ¿Qué pide? ¿Qué reclama? ¿Por qué temas protesta? Bueno, una espiritualidad que se nutre y se fortalece en la iglesia, pero no se queda allí, sale. Sobre todo buscando el shalom de Dios, que es el bienestar integral para la sociedad, la responsabilidad ciudadana, temas de la espiritualidad cívica, ¿no? La democracia, que es el gran problema hoy. Lo que está en verdad en crisis hoy es la democracia, que obviamente es muy imperfecta, pero que es un imperfecto que hay que defender porque apostar por lo contrario sería aún peor. Entonces, ¿cómo promovemos sociedades más democráticas donde quepan todos, todas, y que esa vivencia pueda hacerse desde el espacio local de la comunidad de fe? Convivencia, bienestar. Bueno, avanzo con una más o les escucho antes de seguir con esta. Esta tiene que ver con una espiritualidad que se vive en medio de muchas diversidades de espiritualidades. Pero antes de eso, veamos las tres anteriores y comentémoslas. Recuérdenlas. Cívica, radical y cristocéntrica o jesuánica, que llamamos. A ver, comentamos un poco de esta antes de seguir con las siguientes. Comentarios. Bueno, yo voy a hacer un comentario, no sé si es pertinente, después lo Sí, rectificará. Estamos viendo en otra materia lo que es la interculturalidad, que es esta apreciación de diferentes microsociedades que tienen sus propias características. Y en esta apreciación de estos diferentes grupos que usted recién hizo mención en las diferencias, lo interesante es el diálogo, es decir, una iglesia sí, dialogante, una iglesia que sí. no solamente confronte el Evangelio ante una cultura diferente, sino que primeramente lo entienda, lo comprenda, lo acompañe, y en ese acompañar vaya presentando el reino.
Sí, Creo que en ese sentido el diálogo, por supuesto, tiene que estar presente para poder insertar esto en lo cual creemos y en lo cual servimos. lo de interculturalidad que tiene que ver con, bueno, ese cuarto punto que ya enunciamos que es pluralidad, Pluralidad. diversidad, y que no estamos hablando aquí de todo tipo de diversidad y esta de la parte intercultural hoy cada vez más urgente, sobre todo después de este mundo globalizado donde el cruce de fronteras lo presenciamos cada día y cómo esto gana también prioridad con el fenómeno de la migración que estamos viviendo en América Latina. Es otra situación, ¿no? Estuve, después de estar en Buenos Aires, fui a Chile. Estuve en la primera iglesia bautista de Chile. La mitad de la iglesia, casi la mitad de la iglesia, eran personas migrantes de Venezuela, de Haití, algunos de Brasil y Colombia, que nunca faltan, nunca faltamos, en todas partes. Bueno, entonces mire, ahí estaba, casi la mitad venezolanos. Imagínense cómo se vive una espiritualidad intercultural, que ahí la interculturalidad no tienes que irla a buscar pues a No. otra parte, te está llegando, la estamos viviendo. Entonces es un tema que entra como parte de una espiritualidad que sepa vivir en pluralidad. A ver, ¿qué otro comentario quieren agregar? Profe, ahí yo levanté la mano. Sí, Pensando en lo que hablamos al principio sobre, eh, normalmente lo primero que hacemos cuando alguien llega con algún tipo de situación es mirar o tratar de aplicar la ley sobre lo que está viviendo la persona y nos olvidamos de la persona, ¿no? De su contexto, de lo que pasa, de la situación. sí, Creo que es algo que pasa normalmente, ¿no? En estos tiempos donde estamos aprendiendo a escuchar, a entender. Y la pregunta es, ¿qué haría Jesús en eso? O sea, la reacción que tuvo Jesús siempre es primero cuidar que no maten a la persona sí, y después ir hacia la situación que debía solucionar y arreglar, ¿no? Encontrar el equilibrio y la sabiduría para eso, porque si dejamos de hacer una cosa o la otra, también perdemos el eje como iglesia. O sea, si dejamos de hacer lo primero por hacer lo segundo, encontramos un desequilibrio total. Y si solamente damos énfasis a una parte y no a la otra, ahí es donde me preocupa un poco a mí, ¿no? sí, No ir, o sea, ese equilibrio, porque si no sería todo, bueno, no le decimos nada por el amor, por cuidarlo, o porque, bueno, si bien nosotros entendemos que el único que puede y debe trabajar en el corazón de la persona es el Espíritu Santo, convenciendo y sí, demás, sí. me parece que ahí creo que uno de los grandes problemas que tenemos como iglesia evangélica. ¿Qué hacemos, no? ¿Cuál es el equilibrio? Encontrarlo. ¿Hasta dónde? Bueno, no sé si me expreso bien lo que quiero Sí, decir. sí, 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 sí. No, y cuando nos hacemos la pregunta por una propuesta de acompañamiento pastoral, surge la pregunta que estás diciendo. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser como los marcos, los límites, los referentes para que para que esto también siga teniendo un centro basado en la espiritualidad de Jesús? O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, pero Jero, esa pregunta ya muestra un espíritu muy dispuesto de tu parte. Estás preguntándote lo que hay que preguntarse. Ya con esa pregunta avanzamos. Porque cuando Jesús comienza a abrir también el campo de la espiritualidad, a él le dicen, ¿y hasta dónde vamos a llegar? Entonces, ¿toda adúltera es válida? Porque es que él hacía cosas muy disruptivas. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí?
Señor, entonces, y todas las preguntas de quienes tenían buena voluntad en preguntar, porque vea también quienes preguntaban solo por molestarlo, pero quienes estaban preguntando verdaderamente movidos por un sano interés, tenían en el fondo esa inquietud. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la ley? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Entonces, violamos toda la ley y el Señor dice, no, 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 es que no he venido a desconocer la ley. Lo que he venido es a ponerla en su verdadero sitio. Pero lo que te digo, Jero, es, hay que darse con esa pregunta. Hay que luchar con esa pregunta. No hacérsela es peor. Es decir, no hacérsela es quedar como estamos. Ya sabemos dónde están nuestros límites, ya sabemos quiénes somos, ya sabemos quiénes no son de aquí, quiénes son y quiénes no son. Pero abrirse a esa posibilidad de nuevas formas de vivir la fe nos va a llevar a preguntarnos ¿y hasta dónde? Es una pregunta que hay que mantener y responder como comunidad también. A ver, ¿algún otro comentario? Perdón, profe, mi pregunta iba a ir más o menos por el mismo lado, o sea, más como una duda por ahí. Justamente eso, centrando la espiritualidad en Jesús, ¿qué hacemos con tantos pasajes del Antiguo Testamento? Que si bien hay vestigios de misericordia y justicia que Dios presenta, también hay muchos pasajes duros, donde el mismo Dios manda a que apedreen a una persona por algún Sí, acto como cargar leña en un sábado. Entonces, ahí hay como ese choque, o sea, ¿qué hacemos con esos pasajes? ¿Desde dónde los interpretamos? sí, sí. Bueno, ahí estás trayendo algo que me gusta mucho y es, bueno, si vamos a entrar por una espiritualidad así, eso, Romy, va a necesitar unas formas de interpretar el texto bíblico también distintas a las que tradicionalmente hemos usado. Una espiritualidad centrada en Jesús, centrada en el amor, en el servicio al prójimo, en la reconciliación. ¿Qué necesita de fondo? Si es una espiritualidad evangélica, es una espiritualidad que tiene como referente las escrituras. ¿Qué hacemos con las escrituras? Cuando si vas a hablar de amor, las escrituras también te hablan de guerra, de discriminación. Entonces allí viene ese otro factor esencial que va soportando toda la propuesta. No vamos a poder aspirar a nuevas espiritualidades si no logramos nuevas hermenéuticas. Hermenéutica bíblica. Si tenemos los ejes de la espiritualidad de Jesús, entonces desde esa espiritualidad vamos a leer los textos del Antiguo Testamento. Me voy a explicar mejor. Hay un principio que nosotros reconocimos desde la Reforma y antes. Todos los textos bíblicos los leemos a partir de Jesús, porque Jesús es la llave o la clave hermenéutica que nos abre el verdadero sentido de todo el texto bíblico. Lutero lo afirmaba así. Lutero decía, no se trata solo de leer la Biblia, se trata de leerla en el Espíritu de Jesús. Porque si un texto me está haciendo daño a la vida, ese texto no lo estoy leyendo en el Espíritu de Jesús. Entonces, Lutero con la Reforma no solamente insiste que la Biblia hay que leerla, no, él avanzó y él dijo, hay que leerla bajo el Espíritu de Jesús. Entonces, ¿cómo leo los textos de Dios mandó a que mataran al pueblo de al frente? Y el pueblo fue y mató casi a todos, pero dejó a uno sin matar. Cuando regresan donde Dios, Dios les dice, pero los niños quedaron vivos. Entonces el pueblo tiene que regresar para matarlo. ¿Cómo interpretamos eso a la luz de la espiritualidad que estamos diciendo aquí? Si nosotros no resolvemos esos textos, nos vamos a quedar anclados en espiritualidades guerreristas, violentas y de mucha discriminación.
Porque, Romy, pues algunos hacen esa pregunta como me la hacen por redes sociales ahora con la invasión a Palestina, con toda esta locura que está pasando allá. Igualmente locura de Hamas. Pero me dicen, no, pero es que la Biblia dice, y yo a una persona ahí por redes le decía, pero horrible, horrible que usted piense así, que Dios es un Dios que manda a matar al que ha hecho daño. Le digo, sinceramente es horrible. ¿Qué hacemos con esos textos? ¿Qué hacemos con los textos del Nuevo Testamento donde se habla de personas que tienen un comportamiento sexual distinto? ¿Qué se hace con bueno, donde Pablo dice esos no van a entrar al reino de los cielos? ¿Qué se hace con esos textos? Ahí es donde yo pienso que hay que dar unas herramientas para leer las escrituras desde las perspectivas de Jesús, porque si no terminamos siendo patrocinadores de toda esta locura que estamos viendo en el mundo. A ver, Romy, para ser concreto con la pregunta que hiciste, allí donde donde Dios manda hacer la guerra, yo tengo que interpretar que yo sigo a un Jesús que ha mandado amar a los enemigos y que él hizo una reinterpretación de esos textos cuando dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Mira que hay un cambio, ¿no? Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo. Eso es de la escritura. Eso está allí. Jesús no discute que eso está allí, pero él le da el oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y Jesús después aclara, yo no estoy cambiando el texto, lo que estoy es cambiando el sentido y recuperando el sentido original. Originalmente lo que Dios ha pensado es en esto. Pasó por esas leyes, sí, pero esa no es la ley que está vigente hoy. La ley del amor, amarás al Señor tu Dios. Entonces, el problema es hermenéutico. Y creo que hoy estamos necesitando muchísimos biblistas, gente experta que nos ayude a tener unas lecturas más contextuales, que interprete esos textos sobre todo de la violencia del Antiguo Testamento desde el espíritu de Jesús y que nos ayude a salir de ese literalismo que tanto daño nos puede hacer en nuestras formas de vivir la fe. A ver, Romy, ¿qué piensas? Con eso que te digo, ¿qué piensas? Y David. Yo creo que, perdón, a mí lo que no digo, me pareció muy bueno lo que planteas, pero lo que no me termina de cerrar es que de alguna manera se sigue convalidando que Dios en algún momento sostuvo eso. O sea, ustedes oyeron que fue dicho y bueno, ahora hay que interpretarlo de esta forma. Sí. Y el tema es que yo no creo que Dios haya dicho eso. Una cosa es lo que nosotros decimos que dice Dios y otra cosa es lo que Dios dice. Más allá del texto bíblico. Es como el docente aquel que comenzaba su clase con la imagen de una pipa. Entonces le preguntaba a los alumnos qué es esto y todos contestaban una pipa. Y él decía no. Y ahí empezaba toda una discusión hasta que al final era la imagen de una pipa que en francés decía esto no es una pipa. Y al final lo que decían, no, esto no es una pipa, es la imagen de una pipa. Una pipa es otra cosa. Entonces digo, nosotros a veces hacemos de la imagen de Dios a Dios. Entonces digo, el problema de eso para mí es que, insisto, entiendo lo que planteas y está muy bueno, pero nos sigue dejando a un Dios que en algún momento fue un Dios violento, como si Dios lo fuera así. Sí. Y que, bueno, de alguna forma, poco más que tuvo que venir Jesús, lo digo de una manera muy cruda, Sí, ¿no? sí. Tuvo que venir Jesús para decir, no, ahora deja que hablo yo. Y en realidad ahí perdemos el hilo conductor de ver que lo que en el Antiguo Testamento era promesa, en el Nuevo es cumplimiento.
de ver el hilo conductor que va desde, digamos, que atraviesa todo el texto bíblico y de alguna forma, a ver, nos rompe esa conexión, porque entonces una cosa es el antiguo, en donde estaba el Dios violento, no sé qué, y ahí ni que hablar de si después terminamos como el marcionistas diciendo esto hay que dejarlo de lado porque es el Dios violento y todo, y ahora solo lo que cuenta es Jesucristo. Entonces digo, me parece que ahí lo que de alguna forma, a ver, por decirlo de una manera más dura, esto de leer el antiguo a la luz del nuevo y el nuevo a la luz del amor redentor y universal de Jesús. Entonces, cuando uno lo mira así, sí, hay textos que son duros, pero los tenemos que leer, y ahí sí coincido contigo, desde Jesús, pero no porque Dios lo haya dicho Sí, sí, y ahora Jesús dice, viene a decir cuál es el Espíritu, sino porque quizás lo que la gente dijo no rescataba el espíritu de lo que Dios sí, quería. exacto, Entonces exacto, sí, Jesús sí, viene a darles o a darnos lo que el espíritu de esa ley que ellos tenían realmente quería decir, porque no lo habían comprendido. Pero fue un problema de comprensión de la gente de su tiempo, como nosotros tenemos los nuestros, ¿no? Y de alguna forma, bueno, a nivel de ujú, leer, digamos, a la luz del amor de lo que Jesús plantea en Mateo 25, ¿no? Lo que hiciste del 37 al final, lo que hiciste por mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. O sea, y sí, tuve hambre. Me parece que cuando uno lee el texto bíblico a la luz de esos versículos, ahí ya se pierde sobre la discusión de si hablamos del tema o de la persona. Ahí Jesús es bien concreto, muy concreto. Lo que hiciste por mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí. Y ahí es lo que vos decías de en mi lugar, ¿no? O sea, me lo hiciste a ujú, mí. sí, Y entonces ahí todas estas discusiones teóricas de no, porque, a ver, ¿qué hacemos con este tema? Y entra lo que vos decías, bueno, ¿y qué hizo Jesús con sus hermanos más pequeños? No te preguntó si eras bautista, metodista, nazareno, si eras pentecostal, no te va a preguntar nada, ni siquiera te preguntó si ibas a la iglesia todos los domingos, si orabas o no orabas, es más, ni siquiera la pregunta ahí no es siquiera, si nos vamos al extremo, si eras cristiano o no, si creías o no, es, ¿qué hiciste con mis hermanos más pequeños? Porque lo que hiciste por ellos me lo hiciste a mí y lo que no hiciste por ellos no me lo hiciste a mí. O sea, el amor como regla fundamental, ¿no? Perdón que me extendí. no, pero gracias, David, te extendiste para algo que merece la pena. Sí, quizá yo podría corregir la forma de expresar eso que dije y mencionarlo más como vos lo estás diciendo, porque en el fondo eso es lo que yo creo. Ah, pensé que Mira, me por ibas a ejemplo, corregir a mí, así. cosa que estaba bien también. Porque No, porque capaz que muy mira exagerado. cómo podría expresarlo. Hay textos donde Dios manda a matar. No hay un Dios que manda a matar. Ahí hay una diferencia, Romy. Y queda mejor expresado como David lo está diciendo. Y voy a tomar lo que me estás diciendo para las próximas, David, porque queda mejor así, porque es lo que yo creo. Pero expresémoslo de nuevo. Hay textos donde Dios manda a matar. Es diferente a decir, hay un Dios que manda a matar. Hay textos. Jesús cuando dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, está diciendo, supisteis que hubo un Dios violento, pero aquí estoy yo para corregirlo. No, lo que está diciendo es, oísteis los textos donde Dios manda a matar, pero yo os digo que el texto está expresando lo que Dios nunca ha sido. Y yo vengo para confirmar lo que Dios es. Eso suena, Romy. Sí, sí, esa es la forma en la que
estoy trabajando y tratando de entender. Lo que me genera eso es que de cierta forma estaría como desacreditando el texto, que entiendo que obviamente fue escrito por hombres dentro de su contexto, que buscaban dar un sentido, ¿no? Pero el problema que me genera es que de la misma forma podríamos aplicarlo también a los textos del Nuevo Testamento. Eso es lo que me genera, Sí, ¿no? Pero lo entiendo, sí, lo entiendo, pero bueno, me queda como eso ahí sí, dando pero no vueltas. resuelve todo el problema, sencillamente expresa otra forma de entender esa problemática. Pero miren, lo que afirmé al inicio, aquí hay un problema, con las iglesias nuestras hay un problema de fondo hermenéutico, que si no logramos acompañarlo y resolverlo, nos va a quedar muy difícil hacer la transición a nuevas formas de espiritualidad. Yo creo que hay un freno siempre en el tema hermenéutico. Lo voy a comentar y ahora nos vamos ya a un descanso con una experiencia que yo vengo teniendo desde hace 15 años. Yo he trabajado en comunidades el tema de castigo físico y humillante contra la niñez. Hace 15 años eso no se aceptaba en muchas de las iglesias más tradicionales porque siempre que proponíamos desde nuestra organización que trabaja por la protección integral de la niñez, siempre que proponíamos no a la educación violenta, siempre aparecía alguien que decía, pero Proverbios dice que al niño hay que la vara dice que siempre aparecía eso. El problema era hermenéutico. Claro, pero es que ahí dice. Bueno, el problema hermenéutico sigue existiendo en muchos otros temas y Romy está trayendo uno muy claro. Entonces, ese está en el fondo de la propuesta de espiritualidad. Necesitamos nuevas formas de leer esos textos y cómo esas nuevas formas no desvirtúan el texto, lo que dice Romy, porque es que yo estoy desvirtuando el texto, pero no lo estoy desvirtuando. Lo que estoy es encontrándole su verdadero espíritu, el espíritu del texto. Y que hubo textos donde el espíritu no estuvo representado, sino la forma como el pueblo entendía que se relacionaba con Dios. En esto del castigo físico y humillante, una vez una señora me dice, creo que fue en Perú, me dice, pero es que mire Harold, que ahí dice, como al caballo, debes tratarlo como al caballo porque si no el caballo no se va a controlar. Yo le digo, a ver, sí, ahí dice, pero ¿qué se está entendiendo en ese momento? ¿Cómo se está entendiendo a Dios? ¿Cómo se está entendiendo disciplina? ¿Cómo se está entendiendo educación? Me dice, no, pero ahí dice. Entonces a mí se me ocurrió responderle, bueno, si lo que dice es lo que vamos a hacer, entonces vámonos a Deuteronomio. En Deuteronomio dice, si tu hijo es contumaz y rebelde, sácalo a la plaza y apedréalo. Le dije, ¿qué harías con ese texto? ¿Lo aplicarías literalmente? Me dice, no, eso es para otra época. Le digo, pues mira, es que eso es lo que estamos intentando decir. Porque si no vamos a llegar a unas cosas medio absurdas. Pero lo que dice David agrega un nivel más. Es que Dios mandaba que se apedreara al contumaz y rebelde. Entonces lo que David nos está ayudando también es a decir, no, es que ni siquiera era Dios. Quizá eran las espiritualidades o las formas de entender a Dios que se reflejan en un texto que en aquel momento fue acogido, pero que el espíritu del Dios de amor no estaba allí. Bueno, pero el tema es de
entrarle más a esta parte de la Biblia, porque si el referente nuestro son las Escrituras, ese referente nos puede detener mucho si seguimos con interpretaciones literales o buscamos unas formas que han estado allí en la historia de la hermenéutica y que hoy necesitaríamos ponerlas en el plano de la comunidad, en el plano popular, para que la vida sea más plena. ¿Cómo el texto puede contribuir a una vida más plena? Y ahí Jesús vuelve otra vez a darnos la mano, ¿eh? A ver, Romy, y después David, y vamos a un momentito. Si tenés algo que agregar, David, también. Romy, ¿cómo lo ves ahora? No, sí, Pues no la o sea, solución, pero sí el campo claro. donde hay que entrar. Sí, justamente, bueno, de mi pregunta va desde la sinceridad, de una pregunta personal, ¿no? Como ya les contaba, desde todo lo que yo he escuchado del fundamentalismo y en este trabajo sincero de búsqueda y de cambio de paradigma, bueno, me vienen esas cosas, ¿no? Porque las he escuchado por muchos años y quiero solucionarlas justamente para poder hacer un pase ordenado y ese equilibrio del Sí, que sí, hablábamos ayer, ¿no? Eh, sí, lo sí, entiendo y sí. bueno, es seguir trabajando ahí Pero, en eso. pero requiere eso, requiere trabajo. En verdad yo Claro. quisiera tener como la receta, pero no la hay. Hay una anécdota con Bonhoeffer que ahora lo acabaron de mencionar. Cuando él ve que la iglesia alemana está sumándose al apoyo de Hitler y todas sus locuras, Bonhoeffer, que es luterano alemán, se pregunta si eso es lo que hay que hacer. Y obviamente él responde, ¿cómo vamos a apoyar a Hitler? Se suma en movimientos en contra de Hitler, sale de Estados Unidos, sale de Alemania y viene a Estados Unidos para pedir apoyo ecuménico a esos sectores disidentes, la iglesia confesante alemana. Cuando regresa a Alemania, tiempo después lo acusan de haber participado en un complot contra Hitler y lo ahorcan. Pero en un momento en que Bonhoeffer está discutiendo con la iglesia alemana, ¿qué es lo que hay que hacer? La iglesia que estaba patrocinando a Hitler, la iglesia luterana, le dice es que Romanos dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Mira, Romy, ahí vuelve el asunto, ¿no? Relativizamos el texto, ¿cómo lo entendemos? Entonces Bonhoeffer dice algo contundente, dice, a ustedes les queda muy fácil apoyar a Hitler leyendo el texto de Romanos 13. Pero en mi caso, Dios no me mandó a obedecer su palabra. Dios me mandó a hacer su voluntad. Mira que lo pone a uno como, él dice, es que Dios no me mandó a obedecer su palabra. Dios me mandó a hacer su voluntad. Claro, siendo un luterano, lo que él estaba diciendo es, la voluntad de Dios yo no la encuentro en una lectura literal. Yo la encuentro buscando en ese texto cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no puede ser matar como estamos matando. Pero mira que hace una división. Entonces dice, a ustedes les queda muy fácil, obedecen la palabra y según dice literalmente, pues hay que respetar al que está allí. Él escribe eso y desarrolla más eso en su libro Ética. El asunto es ético. ¿Cómo que ese es otro tema que habría que poner una espiritualidad cívica con un obvio componente ético? Desde la ética de Jesús, ¿cómo leemos esos textos? ¿Golpeo a mi niño y lo llevo a la plaza y lo apedreo? O sea, horrible, no podría ser, no, eso es anticristiano. Si eso es anticristiano, eso es fácil decirlo. Es anticristiano llevar a un niño y apedrear. Eso es anticristiano. Entonces, desde ese primer elemento, vamos al texto. Pero eso queda para la clase de hermenéutica.
Y estás haciendo ese trabajo, y ese es el trabajo que hay que hacer. Y como digo, hace 15 años vengo con el tema de castigo físico y humillante. Hemos visto muy buenos avances. Hoy tenemos una nueva generación de papás y mamás que entienden eso desde otra perspectiva, pero no es fácil. Cuando tenés el texto que te amarra y uno dice, pues bueno, quisiera una espiritualidad, pero es que el texto dice que, entonces hemos acentuado en esto de la hermenéutica que es clave. David, agrega algo porque nos gustó mucho lo que dijiste. No, no, tampoco para tanto. No, simplemente entiendo lo que Romina dice. Creo que es un proceso por el que todos hemos pasado, este de ir quebrando con esa divinización de la Biblia, en donde a veces cuando la sostenemos como palabra de Dios, también hacemos que sea Dios. Y de alguna forma limitamos a Dios en lo que dice el texto y no reconocemos que puede ir más allá del texto. Es más, de hecho, va más allá del texto. Este, y lograr ese proceso de quiebre, de reconocer que Dios es mucho más grande de lo que nosotros podamos decir, pensar, soñar, imaginar, lleva un tiempo. Por lo menos en cuanto a mi experiencia, ¿no? Que creo que es la experiencia de muchos cristianos a lo largo de la historia. También entender que nosotros en realidad no tenemos el texto original, porque lo más que tenemos son manuscritos que fueron escritos, digamos, los manuscritos que tenemos que no son completos, pueden estar, creo que el primero completo, no sé si es el del códice, no sé, alejandrino, uno de estos, o sea, estamos hablando de manuscritos que ya tienen cientos de años. O sea, el texto original me refiero, el que de repente alguno de los escritores bíblicos hizo, no lo tenemos. Entonces, y además trabajamos con traducciones sobre esos textos. Entonces, tenemos que tener esa libertad. Ahí me gusta cómo Juan ve este proceso en donde, de alguna forma, haciéndolo con criterio, ¿no? El Espíritu les va a ir revelando otras cosas que yo no les dije. No al criterio de que yo puedo hacer lo que se me cante, siempre en el sentido de esto comunitario, pero entender que es imposible que todo lo que Dios es y lo que nos quiere revelar en Jesucristo pueda ser condensado en unos pocos libros. Entonces tenemos que dejar ser humildes y reconocer que el Espíritu va a seguir soplando y abiertos a que hay misterios que no vamos a poder comprender. Y bueno, como bien dicen, ¿no? El misterio no se explica, se vive. Ujú. Bueno, qué bueno este tema de la Porque se hermenéutica. puede. ¿Qué decías, David? No te escuché. No, decía Romina, ánimo que se puede. Es un Sí, proceso, sí, es un proceso que vale la pena porque libera. sí. Uno, digamos, se abre Sí, a sí, que Dios. claro. Y, o sea, lo que me pasa es que dentro de todo mi círculo, digamos, tienen todo el pensamiento contrario, entonces sé las objeciones que van a surgir, entonces necesito resolverlas yo para después poder transmitirlas, ¿no? Sí, sí. Sí, perdón, Romy, igual no es conveniente nunca entrar en las discusiones esas que te van a llevar a amargarte, ni tampoco cambiar los pensamientos de otros porque uno está tratando de mejorar los de uno, ¿no? Así que yo también antes trataba de cambiar un montón de cosas y era peor. Simplemente respeto, claro, respeto lo que el otro piensa, lo analizo y salvo alguna situación en la que uno pueda tener una charla amena y en amor, tirar temas así es como que te va a traer más tristeza, más discusión y más división con las personas que amás, que es lo que las que Sí. están cerca, ¿no? Que eso es lo que Dios no quiere, es simple. Así que tranquila, estamos todos pasando por situaciones iguales, creciendo y aprendiendo continuamente, esto es así. Así es.
Bueno, vamos a tomarnos, muchísimas gracias, vamos a tomarnos unos 15 minutos. Voy a poner por aquí el cronómetro para que lo puedan ver. Ahí. En 15 minutos nos vemos y descansamos este ratito.